Y una parte de las más divertidas de un viaje para nosotros es siempre entrar a los supermercados y ver qué tienen, qué consumen, precios, ver variedades, qué tienen, qué no tienen, particularidades, los packagings, bueno, ver de todo un poco. Así que ahora vamos a entrar a este supermercado y vamos a ver qué tienen. Queremos ver cuál es el vino tinto más barato. La Fanta acá es de otro color. Carne de reno, ¿cuánto cuesta? Tiene estas maquinitas que vos las pones en el carrito y vas escaneando ya directamente todos los productos. Una vez que llegas a la caja, pagas directamente. También tienen lockers donde llegan los pedidos que hacen online. Venís acá a la pantallita, escaneas tu código y recibís tu paquete de compras online de correo. Estamos en el sector alcohol y venden muy pocos vinos. Los únicos que venden tienen un porcentaje de alcohol menor, generalmente 7 u 8% en lugar de 3 o 14 que tienen normalmente los vinos. Esto es así en todos los supermercados de Finlandia. No venden vinos, tampoco venden bebidas blancas o cualquier otra bebida que tenga alto porcentaje de alcohol. 3,28 una lata de cerveza. A ver cuál es el vino tinto más barato que podemos conseguir acá en Finlandia. La Fanta acá es de otro color. Lo que estuvimos googleando es que hay unos ingredientes que trae la Fanta que están prohibidos en la Unión Europea y no se los permiten agregárselos, al menos en la Fanta. Bueno, la heladera de quesos también está repleta, una variedad, un montón de quesos de acá de Finlandia. Ahora yendo a productos básicos, por ejemplo la leche, hay por 0,89, 1,19. Llegué al pasillo de un supermercado que más me gusta a mí, la carne. En muchos casos tenemos que usar el traductor porque no entendemos nada de lo que dicen los paquetes, no sabemos si es carne de reno o carne de vaca. Mierda. Papas fritas de mierda, literalmente. Las carnes, esto es carne de vaca, entrecot, conseguimos por 31 el kilo, hay otro de 23 el kilo. Por ejemplo, estas chuletas de cerdo que trae 3/4 de kilo, 9,86 euros. Sin duda lo que más se come junto con el cerdo es pollo, también es más económico que la carne de vaca. Puede salir el kilo 13,60 y dentro de los fiambres tienen este que es caballo. Fiambre de reno, 100 gramos, 8,95. Ahora estamos en el sector verdulería. Acá hay lechuga, por ejemplo, 1,15. Vienen todos envueltos en plástico. Pepino envuelto en plástico. La zanahoria viene en bolsas. Los morrones en plásticos. Berenjenas en plástico. Repollos en plástico. Un kilo de banana puede estar en 2 euros. Y las paltas, a ver, tenemos estas bolsitas que vienen de 400 gramos, son 4 paltas, 1,09. También hay un sector con ropa y elementos de trabajo para exterior, botas por ejemplo. Estas soportan supuestamente 40 grados bajo cero, salen 30 euros. También hay, bueno, esquíes de fondo, hace mucho este deporte acá, esquí de fondo. Pero en Finlandia también se vive el verano, entonces hay elementos de camping, bolsas de dormir, colchonetas, carpas. Y estas son todas herramientas para la pesca que hacen ellos en los lagos en invierno, que están todos congelados y tienen que hacer el pozo. Se sientan alrededor y ponen la caña con el señuelo y a pescar. Entonces acá venden todo tipo de accesorios para poder romper ese hielo, que son capas que a veces superan el metro de hielo, puro hielo. Cuando le preguntamos a la gente local qué comen en Navidad, tuvimos la respuesta, dice esta: cerdo de Navidad. La traducción textual de Houlu, Kinku. Pesa 10 kilos más o menos y cuesta 10,19 el kilo. Y llegamos a la parte más local, que es la carne de reno. La heladera con mucha carne de reno, pero es cara, ¿no? 2 hamburguesas. Cuesta 30 euros el kilo. Esto cuesta 7,48 el paquetito de 2 hamburguesas. Es muy caro el reno. Acá tenemos otro ejemplo de reno. Para la traducción exacta es hombro de reno. 16,93. El kilo de lomo de reno, 70 euros. La verdad que es muy caro. Es un poco sorprendente que sea tan caro el reno teniendo en cuenta que tienen producción local, tienen granjas. Venimos al sector de limpieza. Vamos a ver un detergente, por ejemplo. ¿Cuánto nos puede costar un detergente? 3,79. Este es el más común de todos. Como no venden mucho alcohol o de cierto grado alcohólico en los supermercados, hay que venir a una tienda especial
que está en varios lugares de Finlandia, generalmente cerca de los supermercados y de las estaciones de servicio para comprar alcohol. Queremos ver cuál es el vino tinto más barato que podemos conseguir acá en Finlandia. Bueno, encontramos el sector de vinos de Argentina, así que vamos a ver qué precios tienen. Por ejemplo, Don David Reserva, casi 15 euros. Los Intocables, 16 euros. Vino Norton, 12,49. También hay cajas de vino de 3 litros, precios entre 25 y 40 euros. Y el famoso Fernet Branca, lo conseguimos acá en una vinoteca, 28,48 euros. Y creo que encontramos al ganador, el más barato, el más económico de todos. Es el vino Gato Negro Pinot Noir, sale 11,48 y la botella, a ver si se ve, es de plástico. Este es el vino más barato que encontramos en una vinoteca en Finlandia. Y nos vamos con nuestro vinito. Vamos. Y este fue el recorrido por el supermercado de Finlandia. Encontramos uno realmente grande, no todos son tan grandes, pero este estuvo bueno, era bastante completo, así que cuéntenme qué les pareció, era lo que esperaban, les pareció caro, les pareció barato, dejen sus comentarios abajo. Vamos.